El ayuno es una práctica ancestral que ha estado presente en numerosas culturas y tradiciones espirituales a lo largo de la historia, desde los antiguos ritos chamánicos hasta las prácticas religiosas contemporáneas. El acto de abstenerse de alimentos es percibido como un medio para alcanzar estados de conciencia ampliada y conexión espiritual. A lo largo de la obra de Carl Jung, quien abordó el inconsciente colectivo y los arquetipos como fuentes profundas de sabiduría interior, pues siempre le tuvo un gran interés al tema del ayuno porque profundizó, exploró lo que son las tradiciones antiguas. Entonces nos preguntamos si el ayuno podría ser un puente hacia el inconsciente colectivo y de qué manera el estado alterado e inducido por el ayuno podría facilitar el acceso a esta dimensión arquetípica. Igualmente también responderemos a otras preguntas más cotidianas o mundanas en cuanto al ayuno. El ayuno produce cambios fisiológicos que pueden alterar los estados de conciencia. La privación de alimentos modifica la actividad cerebral, generando una mayor introspección y una percepción más aguda del mundo interno. Tradicionalmente, muchas culturas han utilizado el ayuno como preparación para rituales espirituales, buscando así una conexión más profunda con lo divino o con el propio ser. En términos junguianos, estos estados alterados pueden abrir la puerta a los contenidos del inconsciente colectivo, ya que la desconexión con lo mundano permite que surjan símbolos y arquetipos ocultos en la psique. Por cierto, Carl Jung definió el inconsciente colectivo como el reservorio o el almacén de experiencias compartidas por toda la humanidad, una especie de memoria ancestral que contiene patrones simbólicos universales. Y, durante el ayuno, la disminución o la reducción de estímulos externos y el estado meditativo pueden hacer que el individuo sintonice con imágenes arquetípicas, experimentando sueños o visiones que parecen provenir de una fuente profunda y universal. Precisamente los relatos o testimonios de las personas que practican el ayuno suelen incluir experiencias simbólicas intensas, encuentros con figuras míticas, visiones de animales sagrados o escenas que evocan ritos de transformación. Desde la perspectiva junguiana, el hambre física, el desprendimiento de lo cotidiano, actúan como catalizadores que activan arquetipos ligados al sufrimiento, el sacrificio y la redención. Por ejemplo, la figura del guerrero interior que enfrenta el hambre y el arquetipo del sabio que busca el autoconocimiento pueden manifestarse de manera especialmente intensa durante el ayuno. Entonces, ¿por qué ocurre esto? El hecho de alimentarse o el proceso de alimentación está asociado a varios complejos psicológicos que a su vez están relacionados con el deseo. Entonces, debido a la regularidad, estos complejos siempre están energizados y consumen cierta cantidad de energía psicológica. En consecuencia, la práctica del ayuno los reduce y los modifica. Al mismo tiempo, también activa partes latentes del inconsciente, patrones arquetípicos asociados con el estado de hambre, que son en realidad mecanismos evolutivos que el ser humano utiliza y ha utilizado en situaciones de supervivencia a lo largo de la historia. Otra pregunta, desde una perspectiva junguiana. ¿Por qué el ayuno aporta comprensión? Porque el ayuno conecta con la función trascendente. Entonces, ¿qué es la función trascendente? La función trascendente es el proceso psíquico que integra los opuestos internos, por ejemplo, razón e intuición, consciente e inconsciente, para generar una nueva actitud más equilibrada y profunda. Esto no es algo mágico, sino una especie de puente que el alma construye para superar tensiones internas y avanzar en el proceso de individuación. Entonces, ¿cómo se relaciona el ayuno con la función trascendente? Cuando ayunas, interrumpes los automatismos físicos y psíquicos que normalmente te distraen. Primero se produce el cese de lo instintivo inmediato al dejar de comer, te sales completamente o en gran parte de la rueda del deseo inmediato. Esto debilita momentáneamente el dominio del yo instintivo, abriendo espacio a lo simbólico y espiritual. Segundo, entra el inconsciente,
el ayuno favorece estados de reflexión o introspección. Con el cuerpo en silencio digestivo, la psique empieza a hablar. Jung dijo que el inconsciente necesita silencio y retiro para expresarse. Tercero, la activación de lo simbólico. El hambre, al no satisfacerse de inmediato, se transforma en símbolo, deseo de alma, anhelo de sentido, búsqueda espiritual. Cuarto, la conexión con los arquetipos. Muchas figuras arquetípicas, por ejemplo el ermitaño, el profeta, el chamán, ayunan como parte de su viaje de transformación. Entonces, el ayuno se convierte en un ritual interior. Y quinto, surge un espacio para la función trascendente. Al reducir el ruido del cuerpo y del mundo externo, entonces se sostiene la tensión entre el yo y lo inconsciente. Esto favorece que emerja un tercer elemento que da sentido, una visión, un símbolo, una comprensión inesperada, es decir, una revelación. Teniendo en cuenta esto, el ayuno se combina con la soledad positiva o fértil y con otras prácticas espirituales, psicoterapéuticas o junguianas, tales como la escritura activa, los mandalas o el diálogo con los sueños. Ahora bien, con el ayuno se consigue dar descanso al sistema digestivo y sobre todo reducir el consumo de energía. Seguramente el ayuno más accesible y saludable sea el ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno? Es simplemente dar descanso al sistema digestivo, pasando cierto número de horas sin ingerir alimentos, aunque puedes beber líquidos no calóricos. Existen varias formas, pero el más accesible, como hemos dicho, es el ayuno intermitente, tales como los ayunos de 12, 14, 16 y 24 horas. Es decir, es un ayuno efectivo, suave, gradual y saludable. En cambio, los ayunos prolongados son peligrosos y acaban generando desequilibrios psíquicos e incluso problemas psicosomáticos. Por eso no hay que exagerar ni obsesionarse con el ayuno, más aún cuando te das cuenta que los resultados son positivos. Entre ellos, mayor energía, fortalecimiento de la voluntad, calidad en la atención, mayor comprensión de ti, sensación de ser más liviano, una mayor conexión espiritual. También otorga un impulso a la búsqueda de temas esotéricos o espirituales, por supuesto, acceso al inconsciente colectivo, mejora de la sensibilidad a la insulina, reducción de la inflamación, autolimpieza celular, mayor claridad mental, acceso más profundo a la intuición y la sombra, aumento de la creatividad simbólica, apertura de estados alterados de percepción, aparición de sueños más profundos o simbólicos, experiencias de vaciamiento que llevan a la revelación y sensación de unidad con Dios o con lo transpersonal, entre otros beneficios. Ahora bien, y aquí llega la pregunta clave, ¿el ayuno tiene en todas las personas las mismas consecuencias positivas o los mismos beneficios positivos de tipo físico, psíquico y espiritual? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el ayuno no tiene los mismos efectos en todas las personas, ni a nivel físico, psíquico, ni mucho menos espiritual. Su impacto depende de muchos factores personales, energéticos y psicológicos. O sea, cada cuerpo tiene un biorritmo y una historia alimenticia diferente. Por otro lado, antes de iniciar el ayuno, hay que tener presente si tienes o no trastornos psicológicos crónicos o graves, enfermedades cardiovasculares, así como otros aspectos que no permiten o dificultan la consecución de un ayuno beneficioso. Por ejemplo, hay quienes sienten dolores de cabeza, mareos, ansiedad, ira o incluso trastornos hormonales, motivo por el cual se debe renunciar a la práctica del ayuno, o bien realizar un ayuno suave que no supere las 8 horas, o en el mejor de los casos, no cenar. Por ende, hay muchas personas que no encuentran beneficios físicos en el ayuno, pero tampoco beneficios psíquicos, sino más bien todo lo contrario, ya que el ayuno le activa la ansiedad y traumas relacionados con el cuerpo, y sobre todo el ego o el yo inferior se fortalece con el autosacrificio del ayuno.
Es decir, no toda abstinencia es integración. A veces el ayuno puede reforzar al yo tirano si se hace desde el narcisismo espiritual. En cuanto a los beneficios espirituales del ayuno, cabe decir que esto depende del nivel de conciencia y la intención de la persona que ayuna, ya que el ayuno puede volverse un ritual vacío o una práctica sin proceso introspectivo o reflexivo. Y esto conduce a temas como el orgullo espiritual, la falsa espiritualidad y otras confusiones. Sin duda, el ayuno tiene un papel importante en la individuación junguiana. Sin embargo, el psicólogo suizo no le prestó mucha atención en sus libros, en lo que es la obra completa. ¿Por qué? Porque no es una práctica junguiana en sentido estricto, sino una práctica ancestral de purificación en las tradiciones más antiguas de la humanidad. Y esa es la razón por la cual ya estaba todo dicho. Y Jung escribió lo siguiente en 1912. La soledad y el ayuno han sido desde tiempos inmemoriales los medios más conocidos para fortalecer cualquier meditación cuyo propósito es abrir la puerta al inconsciente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.